Señor, para glorificar tu poderoso nombre, Señor. Venimos ante ti pidiendo, Señor, amado, que nos dé fuerza, Señor, sobre todo que nos dé discernimiento, Dios mío, Señor, para que esta palabra, Señor, que hoy va a ser expuesta, Dios mío, Señor, Padre amado, sea tú que nos guíes, sobre todo, Señor, que tú coloques dentro de nuestro corazón, Señor, nos dejes clavado, Dios mío, esta palabra, Señor, en los corazones, Dios mío, de los que hoy estamos aquí y los que están a través de las redes sociales. Señor, los que están a través de las redes sociales, te pido que seas tú, Dios mío, que los dirijas con tu Espíritu Santo. Dios mío, Señor, para que podamos entender, Señor, el estudio, la cuarta clase, Dios mío, Señor, que es la gracia, Señor. Gracias, poderoso Dios, y pedimos que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, que nos guíe y nos dirija en esta hora, Señor, para este sagrado estudio. Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Bueno, pueden tomar su asiento. Gloria al Señor. El tema de hoy es un tema, voy a tratar de hacerlo lo más rápido que se pueda, pero quiero hacerlo de una manera sencilla para que usted que está al otro lado de la pantalla, usted lo pueda entender, y sobre todo que la gracia no solamente es el don infinito que Dios da, la gracia, no, la gracia es mucho más que eso. La gracia tiene que ver con profundidades de nosotros, de la historia, del propósito, de lo que Dios hace. Así que la gracia no es solamente una doctrina evangélica que está basada en la Biblia y que nosotros nos mantenemos bajo la gracia. No, eso forma parte de, pero eso no es la gracia. La gracia es mucho más extensa, hermanos, y eso es lo que vamos a analizar, estudiar y lo vamos a plasmar en este pizarrón. Amén. Para ello, vámonos a Mateo capítulo 26 y versículo 26 hasta el versículo 28 para abrir este estudio de la gracia. Mateo capítulo 26 y versículo desde el 26 hasta el versículo 28, y dice así la poderosa palabra de Dios. Dice así: mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed todo de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Yo digo que desde ahora no veré más de este fruto de la vid hasta que el día cuando lo beba nuevo con nosotros en el reino de mi Padre celestial. Voy hasta el 29. Entonces vemos que la gracia, hermano, tiene que ver con el nuevo pacto. Amén. Entonces, hermano, la dispensación gracia es un lapso histórico de tiempo que está entre, hermano, la crucifixión de Cristo y su segunda venida, lo repito. El lapso, hermano, de la gracia está desde la crucifixión de Jesucristo hasta su segunda venida en gloria. Y durante todo ese tiempo, hermano, ¿qué pasa? Durante todo ese tiempo se predica el Evangelio de Cristo. Durante todo ese tiempo hay un ejército de hijos de Dios que durante 2000 años se sigue predicando, y lo vemos en el ejemplo de los apóstoles, hermano. Amén. Ahí vemos desde Juan, Pedro, Pablo, vemos a los emblemáticos hombres que evangelizaron. Sí, después de eso vinieron para esta era, en el siglo XIX, vino John Wesley, y vinieron esos grandes predicadores que trajeron el avivamiento a la iglesia, producto de que el Espíritu Santo empezó a despertar predicadores, y esos predicadores fueron y despertaron al pueblo. Quiere decir que la gracia viene con un despertar. ¿Ves que la gracia no solamente es gracia? ¿Ves? Y entonces, hermano, eso es, hermano, es una
digamos que es un tiempo, ¿sí? En historia o histórico, como lo acabo de mencionar, que está desde, ¿qué dije? Desde la crucifixión, ¿verdad? Desde la crucifixión hasta la segunda venida. Hasta la segunda venida. Y es bien importante, hermano, saber los tiempos, porque lo que significa, hermano, es que es un lapso histórico o un lapso de tiempo histórico. Y yo quiero aquí hacer un paréntesis, porque algunas personas que quizás son ignorantes de lo que estamos hablando, y perdónenme la expresión tan tácita que la digo, pero es que no definen bien entre la palabra dispensación y dispensión o dispensar. Dicen que la dispensación viene de la palabra dispensar. No, dispensar es dar. Eso es lo que significa la palabra dispensar. Significa dar, llevar. Bueno, yo tengo la despensa vacía. Hay que irle a llevar comida. No estamos hablando no estamos hablando de esa palabra dispensar. Estamos hablando de dispensación, que quiere decir, hermano, de un lapso histórico, ¿sí? Entre tiempo y otro tiempo. Muy bien. Entonces, durante todo ese tiempo, ¿qué se lleva, hermano? En todo ese tiempo se predica. En todo ese tiempo, en esta dispensación de gracia, ¿qué? Se predica. Se predica la palabra de Cristo, se predica, se da el plan de salvación. Y sobre todo, hermano, que en esta dispensación de gracia hay algo bien importante, que no lo tenían en otras dispensaciones. De eso vamos a hablar ahorita. Porque en la dispensación de gracia ahora vemos evangelistas con mucho poder. En esta dispensación, hermano, vemos grandes predicadores que tienen, hermano, cómo manejan la Biblia con una alta precisión que nosotros llamamos exégetas. Dentro de la prédica, en este tiempo histórico entre la crucifixión y la segunda venida de Cristo, no solamente hay buenos predicadores, sino que se manifiesta la gracia de Dios en poder de milagros. Eso se hace en la gracia. ¿Ves? Entonces, hermano, en la gracia, hermano, vamos a ponerle que es una gran amnistía. Gran amnistía. Es una gran amnistía, ¿por qué? Hermano, no sé si usted hay gobiernos donde dice tenemos tantos presos, vamos a darle amnistías a todos, sobre todo cuando son amnistías, quiere decir borrón y cuenta nueva. Eso quiere decir amnistía. También en una amnistía dicen, bueno, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a perdonarlos a todos. Vamos a perdonarlos a todos y vamos a comenzar una nueva era, una nueva historia, una nueva relación, sea político partidista, sea en el argot militar, o sea, desde el punto de vista, hermano, hasta familiar. Entonces, es una gran amnistía que dice, todos están liberados, ¿sí? O libertados, ¿sí? ¿Sobre la base de qué, hermano? Sobre la base del, número 1, sobre la base del sacrificio. Sobre la base del sacrificio. A ver, ¿sacrificio en dónde, hermano? ¿A dónde fue el sacrificio? En la crucifixión. En la cruz. Eso se hizo bajo el sacrificio de la cruz. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Dios hizo eso, ¿verdad?
¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de que por medio del sacrificio en la cruz, Cristo otorgó amnistía. Amén. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Eso es bien importante, hermano. ¿Para quién? Para todos los que están bajo el cielo. Bajo el cielo aquí en la tierra. Muy bien. Ahora, ¿dónde comienza esta gracia? Bien importante. ¿Dónde comienza esta gracia? 2. ¿Dónde comienza? Vamos a ir al versículo bíblico a ver dónde comienza. Comienza en el capítulo 27 de Mateo. Desde el versículo 45 hasta el versículo 51. Miren lo que dice la Biblia. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: este está llamando a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en la caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: deja, veamos si es Elías que viene a salvarle. Entonces Jesús clamó otra vez a gran voz y exhaló su espíritu. Versículo 51. He aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ahí comienza la gracia. Comienza la gracia cuando Jesús exhala. Se oscurece y se cayó un gran terremoto y el velo se partió en dos. Está en Mateo 27, del 45 al 51. Ahí está. ¿Dónde está el otro no? Este no me... Este se está llenando de... ¿Dónde está el otro no? No puedo anotar versículos, Dios mío. Entonces, Gloria a Dios. no sé dónde está el otro rojo, ¿eh? No. Bueno, que el otro rojo dice. Bueno, vamos a tener que escribir los versículos con azul. Muy bien. Entonces, ahí vemos, hermano, que cuando se rasga el velo en dos, ahí vemos que viene el comienzo de la gracia. Y yo no digo, hermano, porque algunos creen que es cuando fue el nacimiento. No, no fue cuando fue el nacimiento. La razón es porque Jesús fue bautizado, presentado a los 8 días como era el ritual judío. Y Jesús tuvo que, fue creado bajo la ley judía. Sí, claro. Pero después que Jesús es bautizado, comienza su ministerio, que es otra cosa. Jesús comienza su ministerio y es cuando Él empieza a hacer cambios. Cambios en la enseñanza. ¿Por qué? Porque Jesús predicaba en el día de reposo, eso iba contra de la ley judía. Jesús empezó a hacer cambios. Pero fue cuando comenzó su ministerio, que es completamente diferente, ¿sí? Y ese, hermano, lo que estamos hablando aquí, hermano, la gran amnistía es ¿para qué? La gran amnistía es, hermano, para el llamamiento. Oiga, para el Llamamiento. sí. Para el llamamiento a, oiga, a incorporarse. ¿Incorporarse a qué? Incorporarse a la iglesia. Es decir, que la dispensación es para a todos aquellos que se arrepienten en sus pecados y comienzan a incorporar ¿qué? Comienzan a incorporar o para
prepararse para incorporarse o para prepararse para su Señor. Incorporarse para su Señor. Para su Señor. Es decir, toda persona que no ha leído la Biblia, no se ha arrepentido, no tiene conocimiento de la Biblia, pero eso no sabe que hay una dispensación gracia. Hasta que llegue a los caminos del Señor, comienza a estudiar la Biblia, empieza a ser impartido las clases de doctrina básica, o lo que estamos haciendo nosotros, discipulado, ¿sí? Y entonces sabemos que es para incorporarse, es con la finalidad de incorporarse a la vida santa, a la vida del Señor, a lo que el Señor quiere en nosotros. Esto quiere decir, en la práctica, esto quiere decir en la práctica ¿qué? Esto es bien importante. Quiere decir que la gracia, hermano, es oiga bien, es un pacto de sangre. Y para ello nos vamos a ir a Hebreos, capítulo 8 y versículo 8 hasta el 12. Que dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Está en Hebreos capítulo 8, desde el versículo 8, capítulo 8, desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Ahí está él, que es un pacto de sangre, ¿sí? Que es sobre la base, como lo dije aquí, que es sobre la base del sacrificio. Pero este pacto, hermano, oiga, levantará. Este pacto levantará, hermanos, un pueblo diferente. ¿Y sabe por qué le digo un pueblo diferente? Un pueblo diferente. Levantará un pueblo diferente, oiga, extraído de todas las naciones. Esto es bien importante. Dios va a traer un pueblo diferente de todas las naciones. Es decir, que si una persona es gitano, si una persona es de diferentes X religiones y llega a los caminos del Señor, se empieza a ¿qué? Incorporar. Eso quiere decir que Dios levantará un pueblo diferente, oiga, donde, oiga, toda lengua confesará. Donde toda lengua confesará. Donde toda lengua confesará que Cristo es el Señor, ¿verdad? Ahí lo vemos en Filipenses 2:10. Filipenses capítulo 2 y versículo dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es un pueblo diferente. Yo antes era, por decirlo así, del campanario, otros eran evangelistas, otros eran espiritistas, otros eran rosacruces, otros pertenecían a la santería, otros pertenecían a paleros, otros eran pues gnósticos, ¿sí? Otros eran metafísicos, y todos convirtieron, ¿sí?, a ser un pueblo diferente. Eso está en Filipenses capítulo 2 y versículo 10 hasta el versículo 11. Allí está, hermano, para que sepa cuál es la razón de
la formación. Esto es bien importante, ¿no? La formación. La formación, y lo voy a subrayar, la formación de un pueblo. Hermano, porque usted puede ser seguidor de Jesucristo, pero si usted no tiene una formación, yo no solamente digo formación, hermano, deberíamos de tener disciplina. Una formación, una disciplina, y eso, hermano, oiga, ¿qué tan disciplinados son los judíos, hermano? Actualmente en Jerusalén. Ellos tienen una hora para la enseñanza, una hora para ir al servicio, una hora para ir al mundo del reglamento, y no se visten como les da la gana. Dentro de la formación está la disciplina. Ellos usan su ropaje y su atuendo negro, y los que son rabinos tienen un sombrero negro, pero los más jóvenes que no llegan a ser rabinos o maestros no lo pueden ponérselo. Tienen que ponerse una kipa, porque son estudiantes o todavía no lo han proclamado rabino. Y eso no, ninguno de ellos hace. El que lo haga, lo agarra la disciplina. Así deberíamos hacer nosotros, hermano. Y yo aprovecho. ¿Por qué no solamente le obedecen a su esposo? Tienen una disciplina tremenda. Igual deberíamos hacer nosotros. Imagínese usted, hermano, perdóname, pero voy a decirlo. Imagínese usted una hermana con unas licras yendo a la iglesia donde se le ve todo su cuerpo ceñido. Por favor, ¿dónde está la formación? ¿Sí? Unos van imagínense, con unos cotitos que se le ven todas las carnes colgando de toda la grasa, colgando de los hombros. Que se ven bellas. ¿Ah? Si una van en braga con unas botas de caucho, no, acabo de salir a la carnicería, soy carnicera. Tenga formación, respeto y sobre todo respeto a Dios. Sí, yo tengo que decirlo, hermano. Si algo tiene las religiones, que nosotros decimos que están medio equivocados, y resulta que son más fieles a sus iglesias como nadie, hermano. Son más fieles a lo que les dice el pastor. Yo tengo que decirlo, hermano, porque se supone que la mujer debe diferenciarse del hombre. La mujer tiene que tener su velo. ¿Por qué? Porque eso es parte de la formación evangélica. Tiene que tenerla. Eso lo vamos a hablar en el próximo estudio. Hay 8 razones por las cuales la dama, la mujer, la hija de Dios, la sierva, debe de tener símbolo de autoridad. Sí, es un mandato apostólico. Eso no son los pastores de ahorita que lo mandan. ¿Sí? Y el que no esté de acuerdo con eso no está de acuerdo con el Espíritu Santo. Y el que no está de acuerdo con el Espíritu Santo, hasta ellos. Sí, hermano, entonces, en esta dispensación, porque esto nosotros lo vamos a llamar, para que usted mejor me pueda entender, esto lo vamos a llamar, hermano, dispensación. Lo vamos a llamar dispensación. Esto es una dispensación. La gracia es una dispensación. Eso hay que tenerlo bien claro. Mientras todo esto ocurre en esta dispensación gracia, hermano, la dispensación gracia no va a terminar no sin antes de haber un, hermano, así lo voy a poner, acontecimiento. Un acontecimiento hermoso, maravilloso que va a ocurrir antes de que termine la dispensación gracia. Y hermano, y tiene que ver, oiga usted, hermano, tiene que ver con una palabra griega que dice parousia, pero que se pronuncia parousia.
que se pronuncia parucía. ¿Y qué significa parucía? Parucía significa manifestación en secreto. Manifestación en secreto. Eso quiere decir parucía. ¿Y por qué yo digo esto? Porque eso está en el libro de Juan. Juan capítulo 14. Capítulo 14 y versículo 21. Miren lo que dice. Dice así. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso es parucía. Y no dice, yo me les apareceré a todos. No, vea que está hablando en singular. Yo me manifestaré a él. Entonces, lo que va a venir, ya terminando la dispensación gracia, es la parucía. Pero la parucía no es igual al levantamiento de iglesia. No, eso es lo que yo quiero enseñar en esta tarde, hoy 23 de marzo. Hermano, la parucía es solo para aquellos que aman al Señor, aquellos que son la iglesia novia, aquellos que son las primicias. ¿Sí? Las primicias. Juan capítulo 14 y versículo 21 es la parucía. Y 1 Corintios 15, 23 en las primicias. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 23. Dice así, pero cada uno a su debido tiempo, o a su debido orden, todo en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo. ¿Sí? Eso es bien importante. Cristo es la primicia y después a los que son de Cristo. No es para todo el mundo, para los que son de Cristo. Para ellos es la primicia. Es lo que nosotros llamamos, hermano, la iglesia novia. ¿Sí? Y después, hermano, viene el levantamiento de la iglesia. No sabemos cuándo va a ser ese tiempo. Nosotros creemos que la parucía puede tener un lapso, póngale que de 40 días. Por aquello que cuando Juan se escribió, que cuando Jesús después de resucitado duró 40 días en la tierra. Otros piensan que 40 años, yo pienso que 40 días. Ayudados a otros antes del levantamiento. Nosotros somos partidarios de la parucía. Somos partidarios de creer en una manifestación en secreto. Porque lo dice la Biblia. Hermano, esto es una revelación hermosa que Dios le ha dado a su pueblo, sobre todo al doctor Otoniel Ríos Paredes, hoy que se encuentra descansando con el Señor. Y nosotros lo tomamos de ahí porque es realmente un punto bien importante. Es decir, hermano, que en esta dispensación, gracias a usted y yo vivimos, hermano, vale la pena perseverar en santidad, hermano. Porque son para los que viven en santidad. Son para aquellos que han dejado un mundo lleno de mentiras, de mucha controversia, donde, hermano, nadie le duele a nadie, el amor de muchos se enfría. Esa es una gran verdad. Y después, hermano, de eso, es el que viene el levantamiento de la iglesia. El levantamiento de la iglesia, y le llamo levantamiento porque cuando uno le llama arrebatamiento, entonces eso se puede prestar para que otras organizaciones religiosas digan, no, arrebatado. O sea que se lo llevan a la fuerza, pues, dicen. No, la palabra levantamiento de la iglesia es porque Cristo viene a levantar lo que ha perseverado por durante 2000 años. A esos son los que Cristo viene a buscar. Y Jesús no va a tocar tierra. Esa es otra cosa que le quiero decir. Y cuando venga en la nube, dice así, en la nube
Entonces dice, y los muertos en Cristo se levantarán primero, los muertos en Cristo. Los que ya durmieron, ¿qué? Los que partieron hace 5 minutos y ya están en un sitio de reposo, ellos primero van a ser levantados. Y después los que estemos vivos, ¿seremos qué? Seremos levantados. Seremos levantados. ¿Dónde está eso? Aquí tenemos Juan 14, 21. Aquí está Juan 14, 21. Y aquí está Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13, desde el versículo 13 hasta el 17. Ahí está. Dice, y no, hermano, ¿cómo que dice 1 Tesalonicenses 4:3? Dice así, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque los muertos en Cristo se levantarán primero. Y luego los que estemos vivos aquí seremos levantados. Ajá, pero seremos levantados y seremos transformados. ¿A dónde está eso? Anote. 1 Corintios 15, 51 y 52. Allí está, anote. Está en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Dice el 51, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Seremos transformados cómo? En un cuerpo glorioso. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Quiero dejar este espacio porque voy a escribir otras cosas aquí. Pero usted que me está escuchando a través de las redes, entienda bien, nosotros no vamos a ir arriba con el Señor con este cuerpo, con esta barrigota llena de pelo. No, hermano. Con los ojos volteados así porque no ha comido. No. Su cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. En esto, mire, va a ser transformado, mire, así. Así va a ser transformado. Y ahí es donde nos van a sacar la fiera, nos van a sacar el alma. Nos van a sacar el alma y de ahí seremos transformados y llevados ¿a dónde? Nos van a llevar a las bodas del Cordero, que está en Apocalipsis 13:8. Allí está. Nos van a llevar a las bodas del Cordero. Y de ahí más dónde nos van a llevar, para la Nueva Jerusalén. ¿Y ahí se va a quedar sin hacer nada toda la vida? No. Después de eso dice Mateo 24:30. Dice así, y verán en el relámpago del cielo venir al Señor Jesucristo con sus ángeles. Entre esos están ustedes. Amén. Y Él vendrá en un caballo blanco y su nombre se llamará Fiel y Verdadero. Quiere decir que usted lo van a llevar allá arriba. Y lo van a preparar para que cuando va. Y dice la Biblia, y se lamentarán de ver llegar al Hijo del Hombre. Porque va a venir a la tierra. Sí. Y es bueno acordarle también, hermano, que después que sea levantada la iglesia, ya el Espíritu Santo no estará ministrando en las iglesias. Porque hay muchas interrogantes. ¿Será que después que sea levantada la iglesia el Espíritu Santo se retira? Yo pienso que no. Pero tampoco va a estar ministrando en las iglesias. ¿A quién si ya todos los santos se han ido? ¿A quién le va a ministrar el Espíritu Santo? ¿A quién le va a guiar si todos los que se quedaron ahora? Porque no. Duro lo que estoy diciendo, hermano. Los que se quedaron fue porque no aceptaron a Cristo. ¿Y se van a quedar dónde? En la tribulación y en la gran tribulación. Sí, yo tengo que decirlo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Muy bien, ahora vámonos, hermano, a las dispensaciones. Ahora sí nos vamos a ir a las dispensaciones. Hay
7 dispensaciones. 7 dispensaciones. Hay, hermano, 7 dispensaciones. Porque esto cualquiera se lo da. Eso no es ningún problema. Pero, hermano, resumiendo aquí, ve que la dispensación gracia no es solamente decir que por gracia somos salvos. Claro que por gracia somos salvos. Claro que sí. Pero usted necesitaba saber que esta es una dispensación. Pero hay 7. Y a mí me gustaría que usted que está al otro lado aprendiendo, usted aprenda lo más que usted pueda, hermano. Porque usted necesita saber, tener el conocimiento, no solo de la fe, hermano, sino usted necesita tener el conocimiento. Amén. Entonces vamos a irnos a la primera. A la número 1. La primera. La primera dispensación, hermano, que nosotros vemos es la dispensación inocencia. La dispensación inocencia. Es la dispensación inocencia o la dispensación, dispensación edénica. O la dispensación edénica. En esta dispensación edénica, donde estaban Adán y Eva, hermano, en esta dispensación, en una eternidad pasada, el trabajo de Adán era, hermano, el trabajo de Adán era, junto con Eva, llenar toda la tierra con sus hijos. Ese era lo primero. No solamente, sino que aquí, en esta dispensación, tenían que, hermano, sojuzgar. Tenían que sojuzgar. Adán tenía que gobernar. Sojuzgar, tenía que gobernar, cuidar el jardín y abstenerse de comer lo que Dios les dijo que no, o sea, tenían que hacer las instrucciones de Dios. Pero lo que me llama la atención, que el trabajo de Adán era poblar toda la tierra, cuidar toda la tierra, gobernar toda la tierra, y al final terminó gobernado por la mujer. Yo tengo que decir, se dejó llevar por la esposa, por Eva, y terminó haciendo los deseos de Eva. Y Eva terminó creyéndole al diablo. Porque ese es el problema de fondo. ¿Sí? Ahora vamos a la segunda. A la segunda. En la segunda dispensación, que se llama, hermano, la dispensación conciencia. La dispensación conciencia. La dispensación conciencia. La dispensación conciencia ya es, hermano, en la adámica. Ya esta es en la adámica. Y adámica después de la caída. Eso es bien importante. Usted lo note allá donde usted está. La segunda es la adámica, la dispensación de la conciencia. Y esto, según los historiadores, dice que en esta dispensación adámica duró aproximadamente 1656 años. Duró 1656 años. 1656 años. 1656 años. Claro, eso es por conseguirle un número, porque nadie, y yo lo aclaro de una vez,
Nadie tiene una fecha exacta de los acontecimientos en los tiempos, en la caída de Adán. Yo personalmente pienso que fue una eternidad pasada, porque no hay indicios en la Biblia que corroboren, pero por aquello de buscarle un tiempo, ¿sí? Porque estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de un tiempo histórico, entonces vamos a buscar un número en el tiempo histórico. Y hermano, aquí en esta dispensación existía, hermano, la maldición. Existía la maldición. Sí, y ahora maldita serás, le dijo a la serpiente, y te arrastrarás. Sí, ahí está en Génesis 3:8. Ahí está en Génesis 3:8. Habla de eso. En Génesis 3:8 habla de eso. Génesis 3:8. Y te arrastrarás, sí, está bien. Pero también hubo un cambio femenino. Algunas personas no están de acuerdo, piensan que no es literal. Yo sí pienso que es literal. Dice la Biblia, dice, y ahora parirás con dolores. Y ahora comerás con el sudor de su frente, le dijo el hombre. Quiere decir que el hombre no trabajaba. El hombre salía al jardín y agarraba un mango, agarraba un aguacate, agarraba y comía. Fíjate qué chévere se vivía en ese tiempo. Sí, se vivía de lo más, como dijo el mexicano, se vivía de lo más chido. Y la mujer paría y ni cuenta, sin dolor. Ahora la mujer con esa barrigota a los 8 meses no duerme, duermen sentadas a los 8 meses. Que tiene que ir al control, que no es bien para la radiografía, que no es bien para esto, se acabó el bote de leche, mi marido tomando aguardiente, ¿qué hago? Y si es en el mundo cristiano, ay, que tengo las defensas bajas, que tengo que ir para el médico, que no se acuerda para ir para el médico, porque los hospitales están en huelga, y qué sé yo, hermano, tantas situaciones que hay. Ahora a las mujeres les cambió un cambio femenino en la mujer. Y no solamente eso, hermano, sino que después que salieron de ahí, hermano, ya ellos, ya con su alma caída, ¿sí? Ellos tuvieron que no solamente trabajar, sino ellos tuvieron que pasar por una serie de factores. Pero mire, ya se había activado la gran amnistía. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Génesis, en el capítulo 3, un poquito más adelante, creo que en el 21, dice, ese es en el 3:8, en el 3:21 dice que Dios, ¿sí? Dios coció hoja de higuera para cubrir su pecado. Una cosa es cubrir el pecado y otra cosa es ser perdonado el pecado. Dice que cosieron hoja de higuera ellos cosieron hoja de higuera por aquello de cuando la higuera tú la pasas por la candelita, se pone suavecita y se taparon su vergüenza, porque es la vergüenza, taparon su vergüenza. Todo el mundo llama de desnudez. No, hermano, hay gente que no les importa andar desnudo en la calle, pero no tienen vergüenza. Sí, esa es una gran verdad, hermano. Le preguntaron por allá un programa cómico, ¿tú tienes vergüenza? Sí, pero me la aguanto. Entonces, hermano, ahí estaba activada ya la gran amnistía, porque dice que Dios vio la desnudez de ellos y dice que sacrificó un cordero, y de ese cordero sacó pieles y con esa piel los cubrió. Es decir, que tuvo que haber un sacrificio para salvarlo ¿de qué? Para salvarlo a ellos de la vergüenza. Sí, porque para matar un cordero tiene que haber sangre. Entonces vemos que el sangre del nuevo pacto es el mismo que le estoy hablando aquí, porque dice en Apocalipsis, este es el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Quiere decir que Adán y Eva también participaron de la amnistía de acuerdo al sacrificio que no fue en la cruz, pero fue el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Sí se entendió eso? ¿Ya su nombre? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Entonces eso es la segunda dispensación. Y claro, estamos tomando referencias cortas para poder seguir. Ahora vamos a la tercera.
vamos a la tercera dispensación. Y en la tercera dispensación vemos, hermano, el gobierno humano. Vemos el gobierno humano. Y usted me va a decir que en ese tiempo no había gobierno humano. Es que estamos tomando como referencia a Noé. En el capítulo 8 vemos a Noé. En el capítulo 6 vemos a Noé. ¿Sí? Dice la Biblia que Dios destruyó, oiga, Dios destruyó a una simiente, a una generación malvada. Y dice la palabra de Dios, que dice, y Dios vio que se había multiplicado tanta la maldad que le pesó en su corazón lo que había creado. Así dice la Biblia. Mire, lo maravilloso que es Dios. Ahí no valía que Dios ama al pecador pero odia al pecado. Ahí no cabía eso. Dios dijo, estos son unos tales por cuáles son estos. Estos no sirven para nada. A estos hay que matarlos a todos. Pero había un hombre que se mantenía firme a Dios. Y ese se llamó Noé. Y Dios halló gracia en Noé porque Noé vivía en santidad. Noé le creía a Dios. Y dice la Biblia en la carta a los Hebreos que, mi hermano, dice que la fe de Noé condenó al mundo. La fe de Noé condenó al mundo. Y dice entonces, bueno, ahora los voy a destruir a todos, pero voy a dejar a una generación. Dejó a Noé, a la esposa, dejó a 8. Está en Génesis capítulo 8 y Génesis el capítulo 6 para que usted lo note y lo vaya buscando y después lo estudie. Porque se lo pongo todo como muy fácil, no se va a interesar en el estudio. ¿Sí? Entonces vemos el inicio de una nueva vida. Por eso se dice un gobierno humano. Ahí comienza una nueva generación. Y en esa nueva generación comienza con 8. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Y Noé no solamente que fue un hombre, sino, mire, yo creo que uno de los hombres que realmente le obedeció más a Dios fue Noé. Dice la Biblia que Noé duró muchos años construyendo una arca. Hermano, pero ¿usted cree que construir una arca de la envergadura que hizo el de que había un poco de animales, usted cree que lo hizo en 2 meses? Se cree que Noé duraría unos 40 años construyendo esa arca. Y es el evangelista que más ha durado predicando porque dice que Noé llevó la palabra por durante 120 años. Y sabe una cosa, dice el Señor Jesús, por mi causa serás vituperado. Pero dice, bienaventurado aquel que es vituperado por mi causa, pero sea inocente delante de mi presencia. ¿Sabe lo que decía Noé? Noé cuando iba pasando por las tablas decía, gafo, estúpido, vete para acá. ¿Y tú crees que esas tablitas con eso tú vas a terminar una barca? Cuando iba por la mitad dijeron, este está loco, él cree que lo va a construir en 2 semanas. Y ¿sabe lo peor del caso, hermano? Que ¿por qué se burlaban de Noé? Es que Noé hizo la barca en una montaña. Oiga eso. Lo hizo como a unos, ¿qué? Lo hizo como a unos 200 metros para arriba de una, dicen ellos pináculo, yo le llamo una pequeña montaña. Ahí comenzó a hacer la barca. Y dijeron, este loco cree que el agua va a llegar hasta arriba. Y resulta que sí llegó hasta arriba el agua. Entonces yo pienso que el que le creyó más a Dios fue Noé. Porque Noé no tenía Biblia con qué predicarle. Noé, lo único que tenía Noé para predicarle a la gente era solamente que Dios le había hablado, más nada. No había profeta. Sí, no existía Moisés, ni Abraham, no había nada. El único que recibía era él, y él era el que se lo dejaba a la gente de aquel entonces, y nadie le creyó, hermano. Nadie. Lo único fueron su esposa y sus hijos. Vamos ahora a la cuarta. Vámonos ahora a la cuarta dispensación. A la cuarta dispensación vamos a ir a la dispensación abrámica. En la dispensación abrámica, hermano, ya de ahí sí nos vamos acordando más o menos cómo es la cosa.
En la cuarta dispensación vemos a un hombre que salió de Ur de Caldea a los 65 años, lo dice el capítulo 12 y el capítulo 15 de Génesis, sí, ahí está. Y dice que le obedeció a Dios a los 65 años y de ahí se fue. Y cuando Dios trató con él teniendo 29 años, que sí que habían pasado 24 años. Y no solamente eso, sino cuando él hizo el pacto, cuando Dios hizo el pacto con él, le dijo, número uno de esta dispensación, que lo iba a ser padre de multitudes. Y aquí hay algo bien importante, hermano, porque no alcanzo por aquí, para terminar de escribir, voy a escribir ahora por aquí. Número uno de esta dispensación, hermano, le dijo que iba a ser padre de multitudes. La segunda, le dijo que iba a tener herencia. Ahí está Isaac. La tercera, le dijo así. Dios le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir a ti y a toda tu generación, a todo el pueblo, pero el que te maldiga, yo mismo lo voy a maldecir también. En esta dispensación se reactiva la maldición para los que maldicen al pueblo de Dios. Porque en la dispensación de Noé, dice así, que Noé después que Noé le dijo, sal de la barca, o sal del arca, y salió con su familia, y ¿sabe qué le prometió a Noé? Le prometió que más nunca iba a maldecir la tierra. Gloria a Dios. Pero vemos en la segunda dispensación que Dios maldijo a la serpiente. Y maldita será la tierra por causa tuya, le dijo así. Esa fue la segunda dispensación. Ya en la cuarta dispensación, Dios dice, más nunca maldeciré la tierra, juro por mí, que no la maldigo más. Quiere decir que ahorita, hermano, estamos en una tierra bendecida. ¿Y sabe por qué yo digo esto? Porque ahorita hay gente que todavía piensa, hay algunas organizaciones religiosas que piensan que esta tierra está maldita, que nos tenemos que ir de aquí, por eso Dios la va a acabar. No, Señor. En la dispensación, en la tercera dispensación, vemos a un Noé que la tierra la bendijo. Ahora, en la cuarta dispensación, la abrámica, no está maldiciendo la tierra, está maldiciendo al que maldiga el pueblo de Dios. Por eso hoy en día, hermano, en esta dispensación gracia, hay varias personas que duro lo que voy a decir, han maldecido el pueblo de Dios y han terminado malditos, han terminado muertos. No voy a decir quién, aquí no se trata de jugar a nadie. Y ahorita el que maldiga al pueblo de Israel, téngalo por seguro que le cae esa maldición. El que maldiga a un hijo de Dios, uy, hermano, si a mí me maldice alguien, yo más bien le digo, Señor, perdóname, porque él no sabe lo que está diciendo. Si yo soy pueblo de Dios, oiga, yo soy el Israel, pueblo de Dios. Y se lo puedo comprobar con la Biblia. Si nos vamos a Efesios capítulo 2, versículo 14, dice, y Cristo, oiga, abolió la pared que había entre el judío y el gentil, y de los dos hizo un pueblo y los bendijo. Amén, gloria a Dios. Quiere decir que si a mí me maldicen, pobrecito, se está matando él solito, o ella solita se está matando. Porque hoy en día eso está vigente. Esto que está aquí en la cuarta dispensación está vigente todavía. Y no solamente eso, hermano, sino que aquí en la dispensación abrámica estaba, hermano, el pacto de la circuncisión. El pacto de la circuncisión llegó ¿hasta dónde? Hasta que llegó Jesús. Hasta que llegó Jesucristo llegó el pacto, de ese pacto de la circuncisión. Muy bien. Y dijo que todos serían bendecidos. Muy bien, vámonos al quinto. Vámonos al quinto dispensación. La dispensación mosaica. En la dispensación mosaica, que duró casi 1500 años, en la dispensación mosaica hubieron 20 leyes, o los 10 mandamientos. Y dentro de esos mandamientos, hermano, había de comer las hierbas amargas,
había de leer la Torá, había de todo eso, hermano, en la dispensación mosaica, que es la dispensación ley. Y la dispensación ley termina con la muerte de Jesús. Ahí termina la dispensación ley, que se llamó el pacto mosaico. Quinto. El quinto es el pacto mosaico. El pacto mosaico. Muchos dicen hoy, lo que llaman Yeshua Mesías, que ellos están bajo el Tanakh, bajo la Biblia hebrea. No. No confundan la gimnasia con la magnesia, ni el ejercicio con el ejército. No confunda una cosa con la otra. Los que viven bajo la dispensación gracia viven por medio de la fe. Los que viven en la dispensación ley, ellos viven por la acción, por lo que hacen. Sí, usted tiene que ir caminando tanto tiempo, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Dicen que es por fe, antes era por obras. Tenían que llevar un cabrito, tenían que irlo y tenían que sacrificarlo el sacerdote, y después tenía que ir donde estaba el sumo sacerdote para hacer la expiación de pecado. Ese era Antiguo Testamento, ley mosaica. Hasta ahí era. Hoy no. Hoy tenemos el sacrificio perfecto. Hoy tenemos a Cristo. Hoy tenemos el Cordero inmolado. Nosotros nos acercamos a la iglesia y no necesitamos hacer sacrificio porque ya Jesucristo hizo el sacrificio en la cruz. No necesitamos ponernos una batola. No necesitamos darnos las barbas largas. Eso es un problema que no es problema de religión. Ese es un problema de cultura. Si yo nací en El Salvador, sí, yo voy a decir,